Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Chase, creo que se dice Chase, no sé, no he visto la caricatura. Es el perro policía de Paw Patrol o de Patrulla Canina, que le dicen en español. Espero que sea el mismo nombre en español. Y el muñeco mide 23 a 24 centímetros porque no alcancé bien a medir, pero es de 23 a 24 centímetros de alto. Espero que les guste. Yo estaba recia a hacer este muñeco porque me cuesta mucho trabajo, pero aprendí a cambiar los colores. Ando feliz. Espero que te guste a ti también. A continuación voy a dar la lista de materiales y espero que te guste. Me regales una manita arriba, un lindo comentario y si no estás suscrito te invito a que te suscribas. Procuro subir muchos tutoriales y si no, entra a mi sección de listas de reproducción y ahí encontrarás más de 500 tutoriales para tejer tus amigurumis y gratis. ¿Sale? Ok, voy a tejer a un miembro de la Paw Patrol. No me acuerdo de su nombre, pero es el pastor alemán. Déjenme, estoy buscando. Creo que se llama Chase, algo así. Creo que sí. Es el pastor alemán. Entonces, espero, en español no sé cómo se llame. Ahora sí que ahí sí no sé cómo se llame. Lo estoy buscando así en Pinterest. Sí se llama Chase. Pero ¡ay! Hay uno con silla de ruedas. Está hermoso. Sí, es Chase. Y vamos a hacer esto. Voy a utilizar estambre angorita, pero tú puedes utilizar cualquier tipo de estambre que quieras. Voy a utilizar un gancho del número 3. Vamos a utilizar el negro para el collar, el azul como marino, pero no es azul marino. Lo voy a necesitar para el uniforme y la gorra. Y creo que tiene una mochila atrás. Luego este tono, que es más como para mostrar, más amarillento lo que se va a utilizar. Bueno, no sé si es este tono, pero lo voy a usar yo. Para el cuerpo, las patas y la cara. Y este café es el cuerpo. El amarillo para los adornos del gorro. Y voy a utilizar foamy amarillo para los adornos que le cuelgan en la chaqueta. Creo que ya. Voy a utilizar fieltro blanco y negro para para los ojos, porque sí, voy a necesitar una nariz, dependiendo del tamaño que me salga el perrito. Ustedes ya vieron cómo me quedó, pero voy a ocupar una nariz negra. A ver, creo que esta. Ok. Voy a ocupar, creo que ya, una maderita redonda o algo así para el escudo que le cuelgue en el collar. Y creo que ya. Y otra para el gorro. Si no, las voy a tener que hacer en foamy blanco para que quede el escudito del Paw Patrol. ¿Ok?
Entonces creo que es todo y vamos a comenzar con el cuerpo. Ok, miren, estoy analizando las cosas y entonces vamos a necesitar también este fieltro rosa para las orejas, para la parte de adentro, porque si no van a quedar muy gruesas. Vamos a necesitar botones. Voy a necesitar un botón de 1.5 centímetros de diámetro, pero color café. A ver si tengo. Que según yo sí tengo. Y es que si voy a hacer, o sea, si voy a utilizar el fieltro blanco para ponerle la orilla del ojo, pero este va a ser mi centro. Entonces espero que sí. No, miren, tengo puro negro. Es que tengo uno café, pero creo que todos son negros. Bueno, ahorita lo busco. Si no, voy a tener que poner 2 negros. Y ahora sí voy a comenzar con tejer el cuerpo. Es que estaba analizando ahorita, estoy haciendo el patrón y vi que no, que necesito aquí está. Necesito el fieltro rosa también. Y dije, no, de una vez les digo, miren, son cafés. Entonces, creo que ya, ahora sí ya es todo. Y vamos a comenzar con el cuerpo. Ok, la clienta me lo pidió sentado. Entonces voy a empezar con el color café. Ay, qué bueno que lo pidió sentado, porque le saco un poco al hacerlo parado. De por sí no me gustaba mucho este patrón, o sea, este muñeco, pero pues ya no tengo opción. Ok, vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. 6. Así. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Subo con una cadena y en donde subo la cadena, ahí comienza el primer punto, que en esta ocasión es un aumento. Son 6 aumentos en la segunda vuelta y nos da un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Un punto bajo, un aumento. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ay, se me fue por otro lado. Ok, en la vuelta 5 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer. Ay, espérenme, déjenme pongo una regla porque si no me pierdo. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 42 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo
y regreso. 5 puntos bajos, un aumento. Y aquí está el aumento. Y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a tejer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, ya lo había tejido, pero adivinen que tenía que cambiar el color. Pero ok, de la 9 a la 10 vamos a poner en color café punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Vuelta 9 y 10. Y dejen marco para no equivocarme. Y regreso. Ok, de la 9 y 10, punto por punto en color café. Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer esto. Voy a cortar. Y voy a cambiar al color azul, que es el trajecito del perro. A ver, espérenme. Ah, aquí está. Entonces, vamos a doblar la punta del color azul y la voy a tejer jalándola así. Ok, jalo y tomo las dos puntas y hago un amarre. Ok, y luego hago esto. Subo con una cadena y tejo punto por punto. De la vuelta 11 a la 16 voy a tejer punto por punto. Lo tejo, son 48 puntos bajos en cada vuelta y regreso. Ok. Ahora, en la vuelta 17 voy a hacer una cadena, 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 18 vamos a tejer punto por punto. Una cadena y tejo 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5 y la disminución. Oye, qué bonito color es este, ¿eh? Bueno, es que tiendo mucho al azul marino. 5 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. A ver. No, es que de veras que... Y lo estoy tejiendo y se ve bonito, pero dije, otra vez, ahí vas con el mismo color. ¿Sale? Entonces lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer 36 puntos bajos. Empiezo con una cadena y tejo punto por punto. ¿Sale? Lo tejo y regreso. 12, 14, 16, 18, 20. Sí, voy bien. ¿Sale? Entonces lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 21 voy a hacer 4 puntos bajos, bueno, una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 22 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. Ya rellené el cuerpo
y voy a ir rellenando conforme vaya avanzando. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ay, espérenme. Oh, ahí está. Ok, de la vuelta 24 y 25 vamos a tejer punto por punto. Ok, me dejo marco y regreso. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 26 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Vean, ya está quedando el cuerpecito. Entonces, lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 27 voy a tejer punto por punto. Bueno, de la 27 a la 30. ¿Ok? De la vuelta 27 a la vuelta 30 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y remato. ¿Ok? Voy avanzando y voy rellenando. ¿Ok? Ay, inicia de decir ok. Ya no voy a decir ok. Muy bien. Entonces lo tejo y regreso. Ok, miren. Ya quedó el cuerpo. Y vamos a hacer la cabeza. En la cabeza tengo un conflicto muy, muy duro. Hay que cambiar de color. Y tenemos que mezclar este. Entonces, voy a hacer mi mejor esfuerzo. No les prometo mucho. Espero que me salga. Pero vamos a ver. Porque yo no sé cambiar el color de de las madejas. O sea, no sé cómo cambiarlo sin que haya corte de estambre, pero voy a intentarlo. Ok, vamos a comenzar la cabeza con 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. ¿Sale? Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. No me crean, estoy nerviosa. A ver si me sale. ¿Ok? Por eso les sacaba estos perritos, porque como hay cambios de colores, ay no. Y por más que presto atención, no sé por dónde. Y se me hace mucho desperdicio de estambre. Entonces lo voy a hacer como yo lo sé hacer, pero espero me salga bien. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento.
6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4, 5 y el aumento. Ok, en la vuelta 8, de la 8 a la 16 vamos a tejer punto por punto, pero vamos a hacer cambios de color. En la vuelta 8 voy a hacer 21 puntos bajos. Marco la vuelta por lo de que la vuelta 8 a la 16 son punto por punto. Entonces son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Aquí voy a hacer cambio de color y ustedes pueden llevarlo si quieren así. Pero espérenme. En la vuelta 20, en el número 21, nada más van a hacer esto. Jalo, pero voy a cambiar el color. Doblo la punta del estambre y dejo el último punto. Y voy a hacer un amarre. Aquí. Si ustedes quieren, pueden llevar escondido el color café. Lo pegan aquí y lo siguen tejiendo. Vean, así. Yo no, porque se me hace un desperdicio de estambre. Entonces, voy a cortar el estambre café. Y voy a hacer otra vez el amarre acá, pero vamos a tejer 21 puntos bajos en color beige. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Entonces aquí voy a hacer el cambio. Entonces, cuando voy a hacer el cambio, no termino de tejer el punto y tomo doblada la punta del otro color, tejo el punto y hago un punto deslizado. ¿Ok? Yo voy a cortar el estambre blanco, bueno, el beige, y hago el amarre. ¿Ok? Y entonces, espérenme que aquí ya vi. Sin querer jalé un estambre que no era.
Bueno, ahorita lo corrijo esto. Y entonces subo con una cadena y tejo punto por punto. Otra vez 21 puntos bajos, hago el cambio de color. Otra vez tejo en los otros 21 puntos bajos de color blanco y regreso al color café otra vez. Y así, tejo de la vuelta 8 a la 16 con cambio de color, punto por punto. ¿Sale? Así. Ya voy a llegar a la 21. Y acuérdense que el último punto no lo tejan. Aquí. Y entonces vuelvo a introducir el cambio de color. Y termino el punto con él. Entonces corto. Ay. Y jalo el... Ay. Jalo este y jalo este. Y hago el amarre. Y luego sigo tejiendo con el beige. Otros 21 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y miren cómo queda el cambio de color. ¿Ok? Ay, yo hasta que lo aprendí a hacer. Entonces lo sigo tejiendo de la vuelta 8 a la 16. Ok, miren, ya llegué a la vuelta 16. Y ya, y vean cómo se ve. Ay, creo que ya aprendí, pero adivinen que se me olvidó ponerla de aquí en medio. Pero bueno, paso a paso. Vamos a hacer en la vuelta 17 y vamos a seguir cambiando el color. De la 17 vamos a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y una disminución. 6 veces. 2, 3, 4, 5 y la disminución. Van 2, 1, 2, 3, 4, 5 y la disminución. Y miren, aquí hago esto, pero voy a cambiar el color. ¿Ok? Vean, hice la disminución, pero no la terminé. La termino con el color blanco. Ay, ay, ay. Ahí está. Hago el amarre. Y vamos a empezar otra vez. Yo terminé con la disminución, ¿no? Entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y la disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y la disminución. Miren, aquí la hago, pero no cierro. Cambio de color. Así. Entonces, hago otra vez el amarre. Corto el blanco. Y hago el amarre. Entonces, tenemos que estar cuidando en la orilla de los colores cómo vamos a ir cambiando. Y aquí cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces, la vuelta 18 vamos a tejer
una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 3, 4 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Entonces, lo tejo y hago el cambio de color, ¿ok? Lo sigo tejiendo y regreso. Ok, en la vuelta 19, miren, ya hasta quiero llorar. Ya me salió. Vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Vamos a seguir cuidando los cambios de color, ¿ok? Entonces, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 20 es la última. Vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿ok? Y sigan con el cambio de color. Vean, sí está quedando, la verdad quedó muy bien, sí me gustó. Entonces, creo que esta vez nos llovió la suerte, ¿ok? Y vean, hago la disminución, no la termino, agarro el otro color y yo hago un amarre. Ay, disculpen que haga amarres, pero es que la verdad cuando no hay mucho estambre, prefiero mejor no desperdiciarlo así atravesando toda la tira del color carne. Y entonces prefiero mejor cortarlo. Y creo que si nos ahorramos mucho estambre. Porque imagínense, vamos a traer todo esto, así el estambre café y de por sí no tengo mucho. Entonces dejo 2 puntos bajos, una disminución. Lo tejo y regreso. Estoy feliz. La verdad estoy muy feliz de que pude hacer los cambios de color. Les tenía un miedo, pero o sea, muy fuerte. Pero ya vi que no es tan complicado. Bueno, igual y sí por las ciertas figuras, ¿no? Porque hay unas figuras que sí se ven más complicadas. Pero miren, con este sí nos resultó. ¿Ok? Entonces, ya voy a terminar la vuelta. Y vamos a rematar y dejamos estambre. Color café. Para pegarlo al cuerpo. Vean, ya quedó. Y entonces voy a dejar bastante estambre y rematamos. Ay, no inventen, estoy feliz. Miren, era lo que quería. Entonces, porque el perrito va a estar sentado, entonces por eso lo ven raro. Entonces, ya quedó. Y vamos a coserlo. Ok, miren, aquí vamos a ponerlo así. Y lo vamos a unir punto por punto. Porque son 18 puntos del cuello y 18 puntos de la cabeza. ¿Ok? Entonces, no hay problema. Vamos punto por punto. Así. ¿Ok? Lo tejo, lo coso y regreso. Ok, miren. Ya hice la primera patita. Sé que van a decir que está muy corta, pero es que lleva todavía el... Ay, ¿cómo se llama? El cinturón.
el collar. Lleva un collar. Entonces, lleva un collar negro y se lo quiero hacer un poquito grueso. Y vamos a hacer la patita delantera. Las traseras creo que las voy a hacer diferente. Es que si las hago así, se van a ver feas, ¿no? Entonces tendría que hacer algo así, como... Pero ahorita lo vemos. Entonces, de estas son las delanteras y vamos a hacer esto. A ver. Vamos a tomar el color beige y vamos a hacer 5 cadenas más una. 2, 3, 4, 5 más una. A partir de la segunda cadena vamos a hacer 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y aquí vamos a hacer en la quinta cadena 3 puntos bajos. 2, 3. Jalo estilito. Y en las cadenitas flotantes vamos a hacer 3 puntos bajos. 2, 3. Y voy a tejer un aumento en la última. Y cierro con un punto deslizado. Luego, en la segunda vuelta es una cadena y hago un aumento, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Espérame. 2 aumentos, 1, 2, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Y me da 16 puntos bajos. Entonces, en la tercera vuelta a las 5 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Lo tejemos, son 16 puntos bajos y regreso en cada vuelta. 16 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 6, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. En la vuelta 6 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 4 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Ok. Lo tejemos. Bueno, ya voy en la 3. Así. Dos puntos bajos. Y la última. Ok. Entonces. Ay, perdón. Es que se me atoró. Se me atoró el dedo. De la vuelta 7 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Y relleno. Vamos a cambiar en la vuelta 9 de color a color café. Entonces, 7 y 8, punto por punto, lo tejo, relleno y cambio al color café. ¿Ok? Ok. De la vuelta 9 a la 20 vamos a tejer punto por punto en color café. ¿Sale? Y entonces ya rematamos. Porque ya terminaríamos la piernita. De la vuelta 9 a la 20 punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. ¿Ok? Y ahorita hacemos las piernas traseras. Que aún no sé cómo, ¿verdad? Pero... pero ya lo voy a hacer. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. Ok.
Ya hice las 20 vueltas y entonces voy a rematar y dejo estambre para poderlo coser al cuerpo. Vamos a rellenar, pero no hasta arriba, para poder coser y que quede pegado al cuerpo. De hecho, vamos a tener que coserlos, las patitas, así miren, para que quede así. ¿Ok? Así va a quedar el perrito. ¿Ok? Vamos a coserle unas garritas aquí, o bueno, uñitas, pero eso va a ser al final. Y entonces, vamos a coser las patitas. Y ensarto. Y vean. Voy a atravesar el bracito y pego aquí en la parte de aquí. Dejo pasar 3 en la 4 y 5, en la vuelta 4 y 5 a partir del cuello. Ahí lo empiezo a pegar. ¿Ok? Atravieso. Y otra vez. Traten de que quede dentro del espacio de la cara. ¿Ok? Que eso se me olvidó. Es algo importante. Para que la carita quede hacia adelante. Y entonces, aquí voy a hacer esto. En la orilla voy a agarrar un pellizquito. Y voy a hacer esto. ¿Ok? ¿O saben qué? Bueno, nada más lo dejo tantito. Y aquí hago un pellizquito. Espérenme. Me voy al otro lado. Y hago lo mismo. Son como 3 puntaditas, nada más. Y aquí remato. Otra vez. Y vean, se levanta la patita. Pero creo que lo voy a dejar así. Estoy pensando, porque vean, quiero que quede así como pegadita, pero no sé. Y pego la otra. No, sí quedó bien. Entonces pego la otra así al lado de, pero un poquito abierta. Y ya, ¿ok? Y hago lo mismo. La pego al mismo nivel que la otra. Y regreso. ¿Sale? Y 3 puntaditas de un lado y del otro. Ok, miren. Sí queda bien. Pero siento como que se abre mucho. Pero no sé si pegarle tantito para que quede quietecito. Yo creo que sí le voy a pegar con silicón. Entonces pongo tantito aquí y tantito acá. Ok. Así. Y lo dejo reposar para que... Ahí reposar, ándale pues. No, lo dejo secar. Entonces, voy a hacer las patitas traseras, ¿ok? Ya pasé el trauma del cambio de color de la carita y ando emocionada. Entonces digo, ya lo que escurre es miel. Pero no. Vamos a seguir con las piernitas traseras. Ok, miren. Dejen alejo. Vean cómo se ve. Ok. Entonces, esta la hice en 2 partes. Primero vamos a hacer
si quieren el piecito. El piecito lo vamos a hacer exactamente como hicimos los de enfrente. Y lo voy a hacer de la vuelta 1 a la 6. ¿Ok? Entonces comenzamos con 5 cadenas más una. Y luego a partir de la segunda tejo 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. En la quinta cadena hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Jalo esto. Y en las flotantes, en las cadenas flotantes que hay aquí, voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y en el último hago un aumento. Así. Y cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta hago una cadena, un aumento, 4 puntos bajos, 2, 3, 4, 2 aumentos, 1, 2, 4 puntos bajos, 3, 4 y un aumento. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Y tejo de la vuelta 3 a la 5, punto por punto. Son 16 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, ya que terminé la vuelta 3 a la 5, en la vuelta 6 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución 4 veces. ¿Ok? Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, aquí ya la estaba regando. Y es una disminución. Entonces, lo tejo, relleno y remato, pero dejando estambre para unir. ¿Ok? Miren, allá ya terminé. Entonces, vamos a dejar algo de estambre y remato. Ya nada más rellenamos. A ver. Así. ¿Ok? Y entonces empezamos la segunda parte de la pierna. Ok, vamos a empezar con el color café y voy a hacer esto. Voy a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Entonces, en la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta... Ay, espérame. 4 a las 7 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución.
6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 9 vamos a cambiar el color al color carne o crema. ¿Ok? Así. Doblamos la orilla, lo tejo y hago el amarre. Ok. Y vamos a tejer punto por punto. La vuelta 9 y 10 va a ser punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. Entonces, vamos a cortar. Y voy a rematar. Y entonces, ya rellené, pero no tanto. O sea, no quiero que quede tan relleno para que lo pueda pegar al cuerpo. Pero primero voy a pegar la patita. Como es punto por punto, voy a hacer esto. ¿Ok? Y entonces hago punto por punto. Son 12 puntos bajos de cada lado. Y entonces con que vaya cadenita con cadenita ya la hice. ¿Ok? Y entonces la uno y regreso. Ok, entonces miren, queda así como doblada. Y entonces vamos a pegarla de tal manera que toque el piso y que esté casi pegado a la parte delantera. ¿Ok? Y entonces voy a hacer esto. Voy a unirla desde aquí en toda la orillita. Así. Y hasta el otro lado. Así. Entonces, ahí está. Y hasta que lleguemos al color café, voy a rematar. Si se fijan, no cosí el color claro. Ese no lo cosan para que quede así holgadita la patita. Y aquí voy a rematar. Vuelvo a rematar. Y hago esto. Y entonces ya quedó. Miren. ¿Ok? Y entonces ya quedó. Y ahora vamos a hacer el collar que lleva en la parte de aquí, en el cuello. ¿Ok? Ok. Para el collar vamos a tejer 20 cadenas. Y vamos a ver si así queda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No. Vamos a tejer 23 cadenas más una.
y a partir de la segunda cadena voy a hacer 23 puntos bajos. ¿Ok? Los tejo y regreso. Que yo creo que vamos a hacer 2 vueltas para que quede gruesecito. Entonces termino, giro el tejido y hago otra vuelta de 23 puntos bajos y rematamos, pero dejando estambre para cerrar el collar. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. ¿Ok? 2 vueltas de 23 puntos bajos. Miren, ya terminé, giro el tejido, subo con una cadena y hago la segunda vuelta. ¿Ok? Ahora sí, lo tejo y regreso. Y vamos a rematar dejando estambre. Ok, miren, ya quedó. Y entonces vamos a hacer esto. Lo voy a poner alrededor de su cuello. Y vamos, y vamos a hacer unas puntadas. Ok, así. Y vean, con esta voy a hacer un amarre, pero espérenme. Ahí. Así. Y entonces hago el amarre. Y ya quedó. Miren. Ahorita le hacemos la placa. Y entonces, ahora vamos a hacer la trompita. ¿O qué hacemos? ¿La cola primero? Dejen ver cómo es la colita. Ok, vamos a hacer la colita. A ver si me sale. Vamos a tener que combinar otra vez los colores. Ay, yo muy emocionada, ¿no? Vamos a hacer 2 cadenas y voy a tejer 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, cierro con un punto deslizado y voy a tejer una cadena y tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Ahí, bueno, el último, acuérdense, no lo voy a terminar. Queda sin terminar. Doblo la punta del color blanco y paso. Y hago el amarre. Ok. Y corto. Ay, pensé que la había regado. No, pero estoy bien. Y entonces hago 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y cierro con este. Entonces volteo. No, y no voy a cerrar con este. Acuérdense, el último no lo termino. Voy a cortar. Traigo el otro color. Yo sé que va a ser latoso, pero miren, así va a quedar. Entonces jalo, hago el amarre. Así. Y dejen, corto el sobrante. Así. Y entonces subo con una cadena
y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, miren, quedó de 6 y luego hago esto. Otra vez hago el amarre. Es que sé que es muy latoso, pero si quieren ustedes pueden hacer de un mismo color la colita, pero una parte de la colita va blanca, que es la parte de abajo. Y vean. Entonces, tejo 1, 2, 3 y 4. Ay, espérame, que esto se metió. 3 y 4. Ay, una mosca está molestándome. Ahí está. Espérenme. Doblo. Ay, me chocan las moscas. Y jalo. Entonces, vean, pero sí es necia. Ahí está. Y entonces hago el amarre. ¿Ok? Y así lo tejo de la vuelta 2 a la 10 y regreso. ¿Sale? Entonces son 4. Ahí está. Subo con una cadena y hago 1, 2 y otra vez lo hago. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. La rellené. Ay, perdónenme. La rellené. Y entonces vamos a pegarla con la parte clara hacia abajo. Y vamos a hacer esto. La voy a pegar aquí. Una línea abajito del chaleco. Y entonces lo coso alrededor. Así. Punto por punto. Y voy girando. Ok. Lo termino y regreso. Esto tengo que cortarlo. ¿Sale? Miren, ya quedó la oreja. Entonces, ¿cómo se va viendo? La colita, todo. Entonces, ok. Ya quedó la oreja. Entonces, ahorita les enseño a hacer la oreja. Y cortamos un triangulito de color rosa. Para que quede como dentro de la oreja. ¿Ok? Entonces, ahorita les enseño cómo. Ok, vamos en color café, vamos a tejer 2 cadenas. La segunda cadena son 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta vamos a tejer una cadena y tejo 6 puntos bajos, punto por punto. 3, 4, 5 y 6. Giro el tejido así, lo empujo y cierro la vuelta con un punto deslizado.
Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento 3 veces. Y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. Llevo 2. Y llevo 3. Espérenme, ahí está. Cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 4 vamos a tejer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento 3 veces y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta número 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 3 veces y me da un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos de cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. Ahora en la vuelta 8 voy a hacer esto. Voy a aplastar la orejita, hago una cadena y tejo 6 puntos bajos. 2, 3 y estoy atravesando ambos lados. 4, 5 y 6. Y corto estambre y remato. Entonces, corten el triangulito de tal manera que quede así. Voy a pegarlo antes de coserlo. Ok. Así. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer esto. Voy a pegarlas que queden en la orillita del color carne. Ok. Punto por punto. Lo termino de coser y regreso. Vean, así quedó. Miren, ok. Entonces, ahora vamos a hacer la trompa. Ay, a lo que le estaba temiendo también. Pero ahorita la hacemos. Ok. Para la nariz va a ser del tono del beige. Ok, entonces vamos a hacer unas 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer esto. Voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadenita. O no, mejor así. Es que no me está saliendo, pero espérame. Otra vez como ayer, ¿verdad? Punto por punto, tomando ahora sí que el punto completo. La vuelta 3 y 4, la tejo y regreso. ¿Sale? Es que no llevan 5 veces, pero no importa. Es que no me sale. No me gusta más bien. Sí me sale, pero no me gusta.
siento como que no va proporcional a lo que es la cabecita. Entonces la siento enorme y no. Vean, a ver. En la vuelta 4 voy a hacer un punto, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5, ay, déjenla anoto, pero esta no es con cadena atrás. Entonces en la vuelta 4 fue un punto bajo, un aumento 6 veces y me da 18 puntos. Ok, en la vuelta 5 vamos a tejer punto por punto, son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. Dejen, y si queda bien la nariz, si no voy a tener que escoger otra más pequeña. Ahorita veo, porque creo que le queda grande. Entonces, para decirles de qué tamaño es la nariz, porque si no, van a comprar una grande y no les va a quedar. Aunque yo les recomiendo que compren de varios tamaños, porque nunca están de más. Ahí está. Ok, entonces espérame. Veo la foto. Es que necesito ver la foto del muñeco. Bueno, vamos a ver si así queda. Sí, sí queda. Pero adivinen qué. Ah, no, miren, sí queda. Vamos a hacer esto. En la parte de arribita del centro voy a clavarla. Ahí está. Y sí queda. Pensé que se iba a ver pequeño, pero no. No, miren. Ay, quedó hermosa. Entonces, vamos a rellenar. La pego tocando la orillita del color carne y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, lleva una parte aquí de café. La voy a poner. Ahorita se los enseño cómo. Y vean. Ok, sirve que ponemos los ojos. Ok, ay, espérenme. Ahí está. Vamos a tejer 10 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí. No, son menos cadenas. Son 2, 4, 6, 8. 8 más 1. 2, 4, 6, 8. Más 1. Y tejo 8 puntos bajos. A ver si con una sola hilera va a quedar bien, ¿ok? Entonces, ahora se me está yendo y viniendo el internet. Ay, a ver si puedo subir video. Ok. Ok, giro el tejido y dejen ver si queda bien con 2. Espérenme. Ok, en mi caso sí queda mejor con 2 hileras. Entonces giren el tejido y tejen otras 8 puntos bajos. Ok, voy a esconder las tiritas y lo voy a pegar con silicón. Ok, lo hago y regreso. Disculpen que vaya así un poquito rápido, es que ya el video se está haciendo muy grande y me falta todavía me falta la gorra. Ok,
Entonces lo pego y regreso. Ok, miren, ya quedó un ojo, ya pegué esta parte. Los ojos los van a recortar de 2.5 centímetros de diámetro, más o menos. Y en una orillita, no tan abajo, pero sí voy a hacer un pellizcón, un pellizcadito así. Así. ¿Para qué? Para meter el botón. ¿Ok? Y queda así. ¿Sale? Entonces le voy a poner resistol, bueno, silicón, y que quede así. Y voy a ponerle silicón aquí. ¿Ok? Y lo voy a dejar secar. Entonces, vean, ya quedó. Lleva cejas, pero dejo que seque ahorita y luego lo pongo las cejas. O las hago de una vez, es en color negro. A ver. Y voy a hacerlas. Entonces, corto color negro. Es que estoy en red, así que estoy llena de silicón. Y voy a hacer esto. Vamos a hacer sus cejitas. Hoy yo le tenía mucho miedo a este perrito de que no me saliera. Pero parece ser que sí me salió. Así. Y me voy al otro lado. Miren, aquí. Quedé a una hilera de esta parte de en medio. Y tomé 3 tiritas, 3 hileras. Y entonces así. Remato así. Y lo clavo y lo mando a otra parte. Ahí está. Y corto. Ahí está. ¿Ya vieron? Entonces, ahora sí, ya nada más falta el gorro. Ok, vamos a empezar la gorra, pero la voy a empezar con el amarillo. Y vamos a tejer 30 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ya tengo los 30 y voy a hacer esto. Cierro con un punto deslizado, subo con una cadena y hago punto por punto. Son 30 puntos bajos. Ay, los tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. Ay, perdónenme, es que es una mosca horrible. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 2 voy a cambiar el color al color azul. ¿Ok? Así.
Entonces hago el amarre. Y voy a tejer de la vuelta 2 a la 5, punto por punto. Subo con una cadena y tejo punto por punto. ¿Ok? Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, pero tomando la parte de afuera de la cadena, la de enfrente. Ok, lo tejo y regreso. A ver si me sale, porque quiero que se vea diferente, pero a ver si me sale. ¿Sale? 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer esto. Voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, lo tejo y regreso. No estoy contando, la verdad no estoy contando. Así hasta donde llegaron en la vuelta pasada de 2 puntos, un aumento, no importa. Ok, entonces tejo punto por punto, tomando la parte de atrás de la cadena. Ok. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer una cadena y hago 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y una disminución 5 veces, y me va a dar un total de 35 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. 3, 4, 5 y la disminución. Ok, ok, en la anterior me equivoqué en la segunda vez, ¿no? Que dije 5 puntos bajos, una disminución, y no, eran 6 puntos bajos, una disminución. Y en esta, en la vuelta 9, va a ser una cadena, 5 puntos bajos, 5 y una disminución 5 veces, y me va a dar un total de 30 puntos. 3, 4, 5 y la disminución. Ok, y vean, ya está quedando el gorro. Sí quedó como quise. Ok, entonces lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 vamos a tejer una cadena, tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. A ver, sale, según me van a dar 25 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2, 3 y 4 y la disminución. Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, una disminución 5 veces. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2, 3 y la disminución. Me van a decir que por qué no me gusta dar los números aquí en los sombreros. En los sombreros no me afecta tanto, miren, porque, o sea, si te sobra un puntito, no hay problema. Si ves que son 2 puntos, ahí sí chécate las vueltas anteriores. Pero no, por lo regular el mismo tejido te va llevando. Entonces, no necesitas ir contando. Ahora sí que lo vas haciendo conforme te voy diciendo y te va a salir porque te va a salir. No hay pierde. Confíen en mí, porfa.
2, 3. Yo sé que muchas me reclaman, pero es que, miren, me sobró un puntito. Y no marca la diferencia. O sea, la verdad no marca la diferencia. Se está cerrando. Por ejemplo, en la vuelta 12 voy a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? Por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 13 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. Por toda la vuelta. La tejo y regreso. Estoy pensando si rellenamos como el de Ratatouille, el sombrero, para que quede así como derechito. Pues yo creo que sí. Creo que sí lo voy a rellenar. Pero, ¿saben qué? Voy a meter un cartoncito que quede duro aquí abajo para que no se deforme. ¿Sale? Entonces, un punto bajo, una disminución y regreso. No, ya quedó. Ok, ahora en la vuelta 14 hago 6 disminuciones, una cadena, 6 disminuciones, remato y dejo un estambre para cerrar el circulito. Ok, así. Ahí está, ahí está. Así. Y voy a cerrar con un punto deslizado. Como que alguien toca la batería porque se oye así lejos. Bueno, no tan lejos, pero sí. Vean. Entonces voy a cerrar ese círculo. A ver. Y voy a hacer esto. Remato. Vuelvo a rematar. Y lo paso por el tejido. ¿Ok? Y vean. Vean cómo quedó. ¿Ok? Entonces aquí necesito poner un cartoncito. Ok, miren, más o menos lo voy a... ¡Ay! Lo voy a sacar todo por correr. Se me volteó el botecito. Ok, voy a sacarlo así. Y me va a dar más o menos lo que mide. A ver, espérenme. Creo que es la... Sí, es la tapita. Entonces... lo recorto y regreso. Ok, mire, ya quedó. Lo introduje, pero me faltó ponerle silicón líquido. Entonces, vamos a ponerle tantito silicón para tenerlo fijo. ¿Ok? Y ya quedó. Ahora vamos a hacer esto con el negro. Voy a hacer una cadena y sin soltar las puntas jalo. Y me da la orejita. Y la voy a clavar aquí. ¿Se acuerdan que eran 30 puntos bajos? Entonces, aquí donde empecé, voy a tejer
una cadena en las cadenitas flotantes del amarillo y voy a hacer ahí mismo un punto bajo. Entonces tejo 12 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Giro el tejido y voy a hacer una cadena y hago una disminución, así. Jalo, jalo y jalo los 3. Luego tejo 8 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hago una disminución, jalo, jalo y luego jalo los 3. ¿Ok? Hago la última vuelta, hago una cadena, hago una disminución, 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. ¿Ok? Y voy a rematar. Escondo ese hilito. Así. Ay. Bueno, primero clavo y luego inserto. Así. ¿Sale? Y entonces queda así. No inventen, me quedó muy bien. Bueno, ahí está mal que yo lo diga, ¿verdad? Pero me quedó bien. Entonces, creo que lo voy a pegar, o no sé si, a ver, si lo relleno tantito y lo pego. Lo voy a pegar, a ver si me sale bien. Lo rellené tantito. Y entonces, ahí está. Lo detengo y regreso. ¿Ok? Pues adivinen qué, ya quedó. Espero que les guste. La verdad me costó muchísimo. Vean. Yo me rehusaba a hacer estos personajes de esta serie de caricatura. Porque no, es que cuestan mucho trabajo. Espero que les guste. Que se suscriban, que me regalen una manita arriba y me dejen un lindo comentario. Mil gracias. Pero espérenme. Vamos a ver cuánto mide. Mide 23 a 24 centímetros. ¿Ok? Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.